Factores de riesgo de las úlceras por presión. Existen una serie de factores que aumentan el riesgo de la aparición de las úlceras por presión, y esto se puede clasificar en dos apartados. Los extrínsecos, factores extrínsecos serían aquellos que son ajenos al paciente, vienen del exterior, nos quedamos con la regla mnemotécnica EE, y los factores intrínsecos, que son aquellos que son inherentes al propio paciente, vienen del interior, es decir, son propios de los pacientes, II, interior. Comenzamos con los factores extrínsecos. El primero que nos vamos a encontrar es la presión, que básicamente sería una fuerza perpendicular que se ejerce sobre la piel. Hay que señalar que los mecanismos de presión y de roce intervienen también en la producción de úlceras por presión de origen iatrogénico, que son aquellos derivados de los tratamientos médicos, como por ejemplo podrían ser la sonda nasogástrica, que se generaría las úlceras por presión en mucosa gástrica y nariz, gafas nasales en el que el riesgo estaría en la nariz, sonda vesical en el meato urinario, sonda rectal en la mucosa rectal, tubo endotraqueal en los labios, la lengua y la propia tráquea, y la férula sobre todo sucede cuando esa férula está incorrectamente almohadillada. Entonces ejerce un punto de presión continuo sobre alguna parte de la piel del paciente y empieza a generar este tipo de lesiones. Por otro lado tenemos la fricción, que es una fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel, produciendo roces y arrastres. Produce deterioro en el estrato granuloso de la epidermis, que recordamos que es la parte más externa de esa primera capa de la piel, y consecuentemente, si esta primera capa se ve lesionada, podría llegar a lesionar el resto de capas. El efecto cizalla combina los efectos de presión y de fricción, y esto sucede cuando la piel se queda fija en el plano, ya puede ser la cama o en cualquier otro plano, y el esqueleto se desplaza, y lo que sucede es ese movimiento y ese pliegue de la piel. Sucede normalmente en la posición de Fowler. Otro de los factores extrínsecos sería la humedad. La piel húmeda es más vulnerable a la fricción y a la presión. El tiempo sabemos que es directamente proporcional. Cuanto más tiempo esté el paciente en una misma posición, mayor probabilidad de que aparezcan úlceras por presión. Por otro lado, tendríamos la superficie. Sabemos que hay ciertas superficies que tienen los puntos de presión que van oscilando, como podrían ser los colchones antiescaras, y otras superficies en las que no favorecen los intercambios de puntos de presión. Las técnicas manuales también intervienen. Todo lo que se le haga al paciente también puede ser precursor de que aparezcan puntos de presión o ciertas heridas que acaben siendo úlceras por presión. Y por último, tendríamos los agentes irritantes. Todo agente que cree una irritación en la piel del paciente puede llegar a sobreexponerla a ciertas presiones y a ciertos factores que al final acaben predisponiendo la úlcera por presión. Agentes irritantes nos podríamos encontrar como perfume, colonia o los propios productos de limpieza que utilicemos para lavar al paciente. Seguimos con los factores intrínsecos, que son los propios del paciente. Comenzamos por el primero, que sería la edad. Este factor de riesgo más bien viene por los propios cambios que se van produciendo en la vejez, como pueden ser una pérdida de elasticidad cutánea, sequedad, mala vascularización, disminución del espesor de algunos tejidos. En pacientes mayores de 70 años se multiplica por 8 el riesgo de que padezca una úlcera por presión. La nutrición es fundamental. El déficit de algunos elementos, como pueden ser el hierro, la vitamina A, C, el zinc y la proteína, puede hacer que sea favorecedor de que aparezca una úlcera por presión. ¿Por qué? El hierro transporta el oxígeno y sabemos que el oxígeno es fundamental para que vivan cualquier tejido. La vitamina A crea proteína, es decir, síntesis de proteína. Vitamina C crea colágeno, y sabemos que el colágeno es un componente fundamental de la piel para que se mantenga tersa y esté en las óptimas condiciones. Tendríamos el zinc, que lo que hace es que potencia la actividad de los queranocitos,
que protegen y aíslan la piel, ¿vale? Y por último tendríamos las proteínas. En el caso de que hubiera una hipoproteinemia, es decir, que hubiera menos proteína de lo normal, favorecería la aparición de edema, que es el aumento del líquido intersticial. Ese líquido se encontraría un poco en tierra de nadie, ni dentro de la célula, ni dentro de la parte vascular, sino un poco ahí en medio de todo. Otro factor a nivel nutricional estaría la obesidad. Sucede que el tejido está más distendido y la grasa es poco vascularizada, y esto sería un factor predisponente a las úlceras por presión. Por el contrario, tendríamos la delgadez extrema. El hecho de que haya una delgadez extrema hace que los planes óseos estén más expuestos y se produzca una isquemia vascular antes de si tuviera una normonutrición. La deshidratación hace que la piel no esté turgente, no esté tersa y sea menos resistente al rozamiento y las presiones. La inmovilidad hace que mantenga una presión prolongada en los mismos puntos de apoyo durante largos espacios de tiempo, exponiendo así la piel a que aparezcan las úlceras por presión. En la incontinencia, la piel en contacto con la orina o con heces hace que esté húmeda continuamente, por lo tanto, se vuelve más vulnerable a padecer este tipo de lesiones. El tabaquismo o el alcoholismo entorpecen la oxigenación del tejido, la piel se vuelve débil, se pierden vitaminas y otros oligoelementos como podrían ser la vitamina A y la vitamina C, que ya hemos visto la importancia que tendrían en nuestra piel. Además, que tengamos edema también puede favorecer la aparición de úlceras por presión. Sabemos que la presencia de líquido intersticial aumenta la friabilidad del tejido y esto de la friabilidad es que el tejido se fisura y se rompe con mayor facilidad. Tendríamos la pérdida sensitiva. Por supuesto, si el paciente no está sintiendo dolor o no está sintiendo incomodidad, hace que ese punto de presión y esos factores externos e internos estén actuando sin que el paciente lo perciba. Además, tendríamos alteraciones circulatorias, diabetes, septicemia, que es una respuesta grave y potencialmente mortal a una infección que puede empeorar de forma muy rápida, deterioro mental, afectaciones en la mecánica corporal, inmunosupresión y medicación que puedan llegar incluso a alterar el estado cognitivo del paciente o también pueden alterar al estado de la piel de los pacientes. Y esto sería todo. Muchísimas gracias.